Bueno, pues parece que ya está la grabación en marcha. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos desde esta cápsula para celebrar el Día Europeo de la Mediación, que quizá deberíamos de llamar ya el Día Internacional de la Mediación, porque así lo he visto ya en algunos foros y de hecho hoy creo que también somos la muestra de que es un día no solo europeo, sino también internacional. Y daros la bienvenida desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, concretamente desde el colectivo de profesionales de la mediación, que cada año celebramos un acto, una jornada, una formación, un formato que le llamamos cápsula para conmemorar ese Día Europeo y que este año nos pareció que podía ser interesante que fuera en torno al primer aniversario de la aprobación de esta ley 1/2025, que incorpora el criterio de procedibilidad y, por lo tanto, el uso obligatorio de un método alternativo de solución de conflictos como forma previa a la demanda civil o mercantil, entre otras. No me quiero ahora extender en el tema jurídico, pero para celebrar este año y también para reflexionar juntas sobre las dificultades que se han planteado o sobre las oportunidades que también se plantean en torno a esta conmemoración y a cómo el colectivo pues está encajando este nuevo marco, este nuevo criterio, esta nueva condición. Y entonces nos pareció que una buena forma de reflexionar juntas sobre esta circunstancia era irnos a buscar quienes en sus respectivos países pues ya habían implementado este criterio de procedibilidad y por nuestro histórico y nuestros contactos, tanto Alejandro Nato como Daniel Almirón pues son dos personas que son en ellas mismas una institución y un puente entre la mediación en Cataluña y en España, pero bueno, yo hoy hablaré más del contexto catalán y el resto de Latinoamérica. Y bueno, cuando recibieron esta invitación, pues hicieron de palanca automática y automáticamente pues pusieron en marcha sus contactos y sus engranajes de la mediación, que son amplios. Y bueno, eso ha hecho que hoy estemos convocadas todos aquí, que tengamos una serie de ponentes que nos van a iluminar un poco en esta cuestión de la obligatoriedad en mediación o de los procedimientos previos a la mediación que son obligatorios, y por eso pues estamos celebrando este espacio. Lo voy a conducir conjuntamente con Alejandro Nato, al que voy a presentar en este momento, y le daré la palabra para que salude. Alejandro es, aparte de ser amigo y compañero y padrino de servicios de mediación, nos ha padrinado un sinfín de servicios allí y aquí. Él es abogado y mediador y es especialista en conflictos públicos, ex defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y profesor en múltiples universidades tanto en Argentina como en España, en Chile, en un montón No, porque siempre se me ha de oído. países. ¿Alguien tiene el audio conectado? Sería bueno pusiéramos todos el audio en silencio de momento. Gracias. Y él es presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, CIEDEPAS, con quien organizamos conjuntamente esta actividad. Y finalmente decir que integra el Consejo Directivo del Instituto Argentino de los Derechos Humanos. Pues Alejandro, si quieres saludar antes de seguir con este acto, pues te lo agradezco. Sí, festejar sobre todo la iniciativa y estar a disposición siempre de lo que organizan desde allí. Yo soy muy consciente de lo que es el colectivo de profesionales de mediación y de las cosas que son capaces de hacer. Por eso, cada vez que promueven algún tipo de actividad, cuentan conmigo para lo que sea. Yo creo que hoy va a ser un muy lindo día desde el punto de vista de producción de pensamiento debido a no solo la heterogeneidad de la procedencia de cada quien, que son los invitados que están aquí, sino también al ver quienes están participando. Estuve tomándome el trabajo de ver quiénes forman parte de- de los que nos acompañan y creo que es un lujo lo que tenemos aquí. Así que va a ser muy rico el encuentro. Gracias por la invitación y por permitirme acompañar en este proceso.
Muchas gracias a ti, Alejandro. La verdad que es un lujo siempre tenerte y siempre tu disposición, siempre tan cariñoso con todos los que hemos empezado y siempre tu acompañamiento tan impagable. Bien, vamos a estructurar este acto en dos partes. Vamos a tener una primera parte en que cada uno de los ponentes de las ponentes que representa a su contexto tendrá 10 minutos para hacernos una explicación a partir de unas preguntas que ya hemos trabajado previamente en una reunión previa. Y luego tendremos una segunda parte en la que mediante el chat, pues las personas que han tenido el detalle de participar, pues pueden compartir ahí sus comentarios, sus preguntas y yo trataré de moderar buenamente, ¿sí? Y además vamos a compartir la conducción con Alejandro. Él nos brindará una conclusión final de este acto y además nos hemos repartido las presentaciones de los ponentes en dos tandas y bueno, quizá como hay muchos mediadores en la sala nos van a poder ayudar porque hemos tenido un poco de conflicto en este reparto, en el sentido de que yo pedí presentar a las mediadoras de acá, en las que incluyo a Blanca Barredo y a Daniel Almirón, siendo un poco provocador, y bueno, esto no le gustó mucho a él porque considerar a Daniela estrictamente de acá, pues entiendo que es una provocación. Pero bueno, me dejo la presentación de Blanca más para el final porque como representante del contexto español y de Cataluña, pues le corresponde hablar al final y procedo a presentar a Daniela, que será la siguiente persona que tendrá la palabra, y luego ya Alejandro nos introducirá al resto de las personas. Bien, pues Daniela Patricia Almirón, que también amiga y familia de la mediación, ella es abogada y mediadora argentina, máster en mediación y experta en terapia familiar sistémica y doctorada en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México, al que nos unen a muchos de los que estamos aquí buenos vínculos, docente y capacitadora en diferentes temas relativos a la mediación, oradora TEX y autora, coautora y editora de obras colectivas, entre ellas Mediación en el Mundo, que recomiendo calurosamente porque poca gente se ha dedicado a hacer recopilación de relatos de casos de mediación y esto mi amiga Daniela pues hace años que lo practica y nos invita a participar. Adelante Daniela con tu intervención. Venga, es que, perdón, estos son los backstage, que pensé que iba a arrancar nuestra colega abogada de España, por eso, pero voy yo primero, no pasa nada, que estaba cedido el primer lugar para los anfitriones. Así es que, pero voy yo, no hay problema. Bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Mm, Lo pensamos, esto es en vivo y en directo, la televisión en vivo es así, pensando en que el contexto español es el contexto en el que nos invitan a compartir con nosotros, pues por eso le dábamos el primer lugar a la colega. Cierto, Daniela, y así quedamos en la sesión de preparación. Suerte de este ejercicio de comediación en el que la comediadora te reubica y te recuerda cuál fue el consenso al que llegamos. Tienes toda la razón. Así que, Si os parece como encuadre, el encuadre que traen, que puede estar ocasionándoles algunos crujimientos, a mí me gusta llamarle que crujen, y después vamos nosotros. correcto. De todas maneras, Muchas las cosas ocurren por algo y por algún motivo tú tenías que ahora tomar la palabra. O sea que bien está lo que bien acaba y le vamos a dar entonces la palabra a Blanca y así eh, la voy a sí, presentar, que Blanca es mediadora y la abogada. compañera Carmen, perdona, si la compañera Carmen López puede cerrar el micrófono, porque a lo mejor no sabe que lo tiene abierto y estamos escuchando su cotidianeidad. Gracias, Daniela. Sí, es importante que todo el mundo mantenga los micrófonos apagados porque si no tendremos interrupciones. Pues le damos la palabra a Blanca como bien indicaba el guión previsto, y así arrancamos con el contexto de los anfitriones, que es mediadora y abogada colaborativa española, gestora de conflictos, formadora y socia fundadora del Instituto de Mediación Integral y de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y también forma parte del colectivo de profesionales de la mediación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña. Adelante, Blanca. Bien, muchas gracias. Gracias, Daniela, por darme paso. Efectivamente, tienes razón que la iniciativa nació desde España y precisamente porque estamos en un contexto de aplicar esta obligatoriedad
y en la comisión de mediación del Colegio de Educadoras Sociales sí que nos planteamos abrir esta mirada y nutrirnos de vuestra experiencia, porque ya lleváis años con la obligatoriedad, unos países más que otros, pero que efectivamente buscábamos nosotros esa experiencia. Quiero agradecer al colectivo mis compañeros de la Comisión de Mediación, bueno, que me hayan elegido a mí para poner, pero cualquiera de ellos podría haber venido a explicar también cómo estamos viviendo aquí en Cataluña y en España la obligatoriedad de la mediación, que sea un requisito de procedibilidad. Pero bueno, me han elegido a mí, espero estar a la altura y recoger todo lo que hemos hablado. Bien, para ponernos en contexto, aquí en Cataluña, en el año 2020, en concreto con una ley 9/2020, ya hablamos de esta mediación obligatoria y nos parecía que era una buena idea para promocionar la mediación, ponerla obligatoria en contexto familiar. Pero esa mediación obligatoria que ideamos en esta ley, en realidad era muy distinta a la actual que vamos a comentar ahora por dos razones. Primero, porque era obligatoria siempre y cuando lo solicitara pues, a un juez o cualquier profesional dentro de un tribunal para una derivación, o que estuviera pactado en el plan de parentalidad, que en cualquier documento que en caso de conflicto acudirían a la mediación. Y en estos contextos la mediación era obligatoria antes de poder presentar la demanda. Pero lo que se nos pidió a los mediadores, que sí que participamos de esta puesta en marcha, era sobre todo que hiciéramos una informativa. Es decir, que nosotros sí que no lo veníamos haciendo los mediadores, pero sí que informáramos a la otra parte bueno, que existía la mediación, las bondades de la mediación y que se podían acoger a ella. ¿Qué hacía el mediador? El mediador lo único que en caso de que no se presentaran, o en caso de que no aceptaran, y como no era confidencial esta parte, sí que podíamos dar testimonio de que no habían acudido o que habían dicho que no, pero a partir de ahí no había nada más. ¿Qué es lo que nos cambia a nosotros y por qué ha habido tanto revuelo con la Ley Orgánica 1/2025, que está en vigor desde marzo, 2 de marzo, con lo cual no llevamos ni un año de aplicación? ¿Qué es lo que ha molestado a algunos colectivos? Era que estuviera dentro del procedimiento y que por lo tanto el contexto, o sea, que levantaron unos problemas estructurales, que es que era como un semáforo, lo vivíamos como un semáforo que estaba en rojo y que solo siempre y cuando cumpliéramos con la procedibilidad, pudiéramos acudir a la demanda, ¿no? Entonces, nosotros entendemos dentro del colectivo que ha habido un diseño deficiente de ese requisito de procedibilidad. Primero, porque se percibe como un trámite burocrático, como un semáforo en rojo que hay que pasar en verde, y que no es una oportunidad real de diálogo. Primero, porque está dentro del procedimiento, podría estar dentro del procedimiento, lo vivimos así, y en segundo lugar, que para que se ponga en verde, pues evidentemente ha habido un exceso de burocracia y de complejidad, y sobre todo diferencia de criterios, que dependiendo en qué autonomía nos encontrábamos o delante de qué tribunal o qué juez nos encontrábamos, pues unas demandas eran aceptadas y otras no, pues bueno, pues sin dejar muy claro cuáles eran esos requisitos. Por lo tanto, creando una inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que entendíamos que nos están dando problemas? Primero, la problemática que había en la implementación en cuanto a los medios que teníamos para acreditar que se había intentado algún más. Los medios, había algunos que se aceptaban, que era el burofax, el correo certificado o el acta notarial, pero no se acepta ni el WhatsApp, ni el SMS, ni las llamadas. ¿Qué pasó al principio? Que los mediadores, y sobre todo aquí en Cataluña, que hacíamos la informativa,
pues sí que nos estábamos acostumbrados a llamar, a tener un contacto personal con la persona. Nos solicitaban una mediación, hablábamos con la otra persona y podíamos establecer un vínculo con esa persona y más o menos, pues bueno, pues permitir que entendiera qué es la mediación y que pudiera acceder a ella. En cambio, al tener que tener este requisito formal de probar que ha habido este intento de mediación, ¿a qué nos ha obligado? Pues bueno, pues a utilizar el burofax, sobre todo lo que hemos utilizado ha sido el correo certificado, ¿no? El buromail, como se viene diciendo. ¿Y qué más requisitos estaban causando problemas? Pues el hecho de que tenía que existir una identidad del objeto de la mediación entre lo que se pide en la solicitud de la mediación, los temas que se pretende hablar y lo que luego se puede plantear o un abogado puede plantear delante de un tribunal, con lo cual hay la responsabilidad del mediador de que tiene que perfilar muy bien todas las cuestiones y no dejar ninguna fuera. Tanto es así que si dejas alguna fuera, el abogado no podrá plantear la demanda con esa cuestión que no has puesto en el objeto. Por tanto, no hay este hábito de establecer el objeto. Tiene que haber un trabajo previo con la persona que te solicita la mediación, si es posible que el abogado también participe, en el que cuando tú envías la solicitud de mediación, ese objeto esté bien identificado y que por lo tanto va a limitar lo que vamos a hablar. Por otro lado, hay otra cosa que también nos perjudica o que nos preocupa, mejor dicho, que es que tenemos que acreditar, cuando elaboramos el certificado de procedibilidad, que ha habido un acercamiento, una negociación de buena fe. ¿Qué se entiende por una negociación de buena fe? ¿Qué es buena fe? Pues bueno, aquí lo dejo para los que ya, si realmente esto está bien, pedirlo o no, y si nosotros como mediadores podemos acreditar esa buena fe. Por otro lado, también el tema de garantizar la confidencialidad. Siempre hemos cuidado y mucho en cualquier medio en cualquier más, en garantizar la confidencialidad. Tanto es así que lo decimos al principio y hacemos firmar. ¿Por qué? Porque eso hace que las personas hablan con tranquilidad y con la seguridad que no podrá ser utilizado pues en el juicio posterior o que no podrá ser utilizado fuera y ya les adviertes de ello, ¿no? Pero ¿qué nos pasa ahora? Que en el incidente de costas, por lo visto, se puede haber un levantamiento del velo. Es decir, que un abogado que entienda que le han puesto las costas por una mala fe o por lo que sea, o entender que no ha sido muy partícipe en la negociación, pedir ese levantamiento del velo y por lo tanto que salga a la luz lo que se ha hablado. Es una inseguridad jurídica muy importante para nosotros. Por otro lado, lo habéis dicho algunos de vosotros, pues el tema de menores. Hay personas jurídicas y entendemos por ello profesionales que entienden que los procedimientos de familia, en el caso de los menores, no es conveniente el MASC, sea el que sea la conciliación, sea la mediación, sea pues que no es conveniente por el tema del interés superior del menor. Nada más lejos, y aquí ya lo han dicho algunos apuntes, pero bueno, dejo aquí el diálogo para vosotros también. Nada más lejos porque una cosa es el interés superior del menor, que lo es, y otra es la práctica, es decir, cómo plasmamos ese interés superior del menor en todas las medidas que vamos a poder comentar dentro del más que elegido, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo dejo aquí. Por otro lado, hay algo que a mí me preocupa, porque siempre he sido partidaria de garantizar la escucha del menor. Y sobre todo si tiene más de 12 años. ¿Qué me encuentro yo en las mediaciones? Una resistencia de los padres. Bueno, ¿ya habéis preguntado a vuestro hijo qué opina de esto y tal? Bueno, una resistencia formal o no, pues yo, a mí de convencerles que es bueno escucharles en algunas ocasiones. Pero eso
No es porque yo sea blanca y lo pueda propiciar porque entiendo que al menor se le tiene que escuchar. Tendría que existir protocolos que garanticen esa escucha del menor. Ahí está el interés superior del menor. Esa escucha del menor cuando es necesaria, ¿no? Por lo tanto, entiendo que hay que elaborar esos protocolos. Sí que existe esa protección del menor en la homologación del acuerdo, ¿vale? Pero llega tarde, porque el acuerdo ya está hecho, se homologa y ahí un fiscal puede mirar si o no pues hay vulneración del interés superior del menor o de alguno de sus derechos y por lo tanto modificar. Pero lo que yo encuentro interesante es que se garantice el interés superior del menor durante todo el proceso de cualquier más que se ponga en marcha. Y aquí os pido vuestra intervención. También, efectivamente, has levantado alguna voz por aquí que se entiende que este requisito de procedibilidad, el hecho de poner un semáforo en rojo y de tener que trabajarlo de esta manera burocrática que os he dicho, para que se ponga en verde, pues que esto niega el derecho al acceso a la justicia y que por lo tanto va en contra de nuestra Constitución, en concreto el artículo 24. Nada más lejos, porque efectivamente hay doctrina, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este requisito de procedibilidad, los requisitos son legítimos siempre y cuando sean razonables y proporcionados. De ahí nuestro interés en que se razone este requisito, que entre todos lo trabajemos, de ahí viene llamar vuestra experiencia, de ahí viene que hubiésemos propiciado este tipo de encuentro con vosotros, cómo podemos hacer que sea razonable y cómo podemos hacer que sea justo el requisito en sí o las barreras que ponemos para que se abra en verde. Yo entiendo que este requisito de procedibilidad está mal puesto. Está puesto al principio de la ley y por lo tanto se entienden como un bloqueo. Los abogados entienden que ya están dispuestos para poner la demanda y ¡paf! Hay ahí algo que les frena. Tanto es así que yo entiendo que no hay formación suficiente en los MASC para poder elegir. Los profesionales de la mediación o los profesionales de gestor del conflicto deberían poder, después de analizar el conflicto, elegir el más adecuado. Pues mediación, conciliación, derecho colaborativo, etcétera, ¿no? Entonces, no lo puede elegir. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente conocimiento de qué es cada uno de estos más. Tanto es así que evidentemente pues hay como una huida de algunos de ellos, los abogados, hacia la negociación o la oferta vinculante. Casi dicen, yo que aquí no lo puedo asegurar, vosotros lo diréis, los que yo sí que en alguna mesa redonda he oído el porcentaje de un 90% de abogados van hacia la oferta vinculante, es decir, lanzar una oferta y que la otra persona la acepte o no y probarlo y a partir de ahí tal. Luego hay confusión entre la negociación que pueden abrir las partes y la negociación que pueden abrir los abogados entre sí y luego, pues lo que es el derecho colaborativo. Entiendo yo que yo estoy asociada a la Asociación de Derecho Colaborativo de aquí de Cataluña. Entiendo yo que no hay suficientes abogados preparados en colaborativo, con lo cual nos cierran las puertas a utilizar el derecho colaborativo, en el sentido de que cuando inicias un proceso de este tipo, el otro abogado tiene que ser colaborativo forzosamente porque entran en una ética y una manera de funcionar que solo pues, la conocen los profesionales del derecho colaborativo. Por lo tanto, bueno, Debemos yo concluir, dejaría Blanca. aquí los problemas que he visto en la aplicación. Gracias. Bueno, Blanca, muchas gracias. Es un punto de partida con un montón de temas desafiantes. Doy la palabra a Alejandro para que nos haga una presentación de los ponentes del otro lado del océano. Alejandro, ahora no te veo. Ah, ahí te encuentro. Sí, estoy aquí, ¿eh? Estoy Sí, aquí. sí, no te veía. Ahora te voy a ampliar. Adelante. Bueno, yo voy a hacer una presentación global para que luego
tengamos la posibilidad de escucharlos de a uno, a cada uno de los que se presenten, de los latinoamericanos, que son los que me dejaste. Primero, a vos nadie te presentó, entonces yo voy a decir que estoy ante una de las personas que es referencia en la mediación comunitaria en el mundo. Ese sos vos, amigo. Así que todo lo que haces siempre irradia para bien. Y tu energía misma, tu posicionamiento. Te agradezco mucho que hayas organizado todo esta movida internacional. Y a mí me dejan los latinoamericanos sin Daniel Almirón, porque Daniel Almirón, que pensamos un poco allí, a ver de quién era Daniela. Bueno, yo me enteré que acaba de obtener la Carta de Ciudadanía y la nacionalización en España. No sé si los catalanes le van a permitir hablar en nombre de otro país que es España, pero si le permiten, yo no tengo problema. Eh, a mí me toca presentar a los latinoamericanos sin Daniela. Y para mí es un gusto enorme porque estoy frente a colegas de una talla notable, de una trayectoria indiscutible y con oropeles como para poder no solo estar aquí, sino también ser referencia en cada uno de sus países. Estamos frente a Carmen Gloria Brevis, que es chilena y verdaderamente dentro de Chile es una de las notables personas de Chile que, que salieron al mundo. Pero salen al mundo con una experiencia enorme de trabajo en Chile. No salen al mundo para poder hablar de alguna temática y desde esa temática se posicionan. No, no. Ella es trabajadora social, ella es mediadora, pero al mismo tiempo tiene una trayectoria enorme dentro de lo que son los conflictos socioambientales, todo lo que implica el conflicto urbano, territorial, y al mismo tiempo, bueno, se ha tomado el trabajo de profundizar, de investigar alrededor del campo de la mediación y acaba de obtener su doctorado de negociación y de mediación en el Instituto de Mediación de México. A mí me parece que ella es una gran referente de su país y que nos va a ilustrar con su exposición. Así que eh, le vamos a dar la palabra a ella y después, bueno, me voy a seguir presentando. Yo los iba a presentar a todos juntos, pero vamos a presentarlos uno por uno para seguir con la secuencia que vos iniciaste, Oscar. Gracias, Alejandro. Vamos a darle la palabra a Carmen Gloria. Y muchas gracias por tan linda presentación y creo que también el espíritu que también tú nos haces, también como siempre plantearnos, también ayuda a que formemos un equipo, un grupo que nos vamos encontrando y también reflexionando en común. Y creo que eso también habla de la potencia de los mediadores. Así es que muchas gracias, Alejandro, por esa presentación. Y les quiero comentar un poco referente a cómo ha sido la experiencia de la mediación en Chile, sobre todo pensando en que aquí en este país no existe una ley de mediación y donde hay mayor desafíos ha sido también desde como ir abriendo la mediación más allá de los campos en que sí se ha implementado, como desde, por ejemplo, la salud y familia, donde sí tiene esta obligatoriedad como una instancia previa, donde se ha visto como resultado bien interesante, porque como también refería Blanca, sirve mucho como difusión cuando se instala desde esta lógica de que las personas tengan que acercarse desde esta mirada colaborativa cuando tienen que presentar después luego una demanda en tribunales. Desde ahí hemos visto, por ejemplo, cuando comenzó la obligatoriedad de la mediación, que fue ya en el 2009, empezó a ser obligatoria, vimos al comienzo de que muchas de las personas no tenían ningún conocimiento respecto a qué es lo que era la mediación, y eso implicó también un desafío para los mediadores que muchas veces hacíamos la misma publicidad directa a las personas, supliendo la carencia de información real respecto a qué es lo que era la mediación. Muchas veces nos planteaban de que no quiero ir a terapia, no quiero volver con mi ex. Había toda una serie
de prejuicios en torno a lo que implicaba la mediación y las dudas también respecto a la confidencialidad y muchas resistencias también desde los abogados respecto a cómo se iba a instalar este procedimiento, porque también sentían que podíamos ser los mediadores una carta de alguna forma como de competencia en relación a cómo se podían instalar también ellos en los juicios a futuro. Esta mediación comenzó obligatoria en las materias clásicas donde había mayor cantidad de causas, que eran alimentos, relación directa y regular, que son las visitas, y cuidado personal, lo que también ha hecho de que este sistema se instale en estas lógicas de la mayor cantidad de casos, pero hoy día vemos que hay una serie de temáticas que no están cubiertas por este sistema y que también creemos que hay un deber urgente desde que el Estado también sea capaz de irse adaptando a las necesidades que vamos observando. Porque, por ejemplo, tenemos que la mediación hoy día está súper validada por los usuarios. Hay investigaciones que después les voy a ir compartiendo en el chat para que también las puedan conocer, donde también se observa de que las personas validan la mediación, la valoran, incluso la recomendarían a otras personas, pero tiene esta limitación en términos de las materias donde se puede aplicar y además los mediadores tenemos ámbitos donde podemos realizarla que son restringidos. Entonces, podemos hacerla solo en nuestra región, lo que limita también la posibilidad de que las personas puedan elegir a un mediador que sea de otra, por ejemplo. Y así hay varios detalles que tenemos que ir subsanando. Entonces, desde ahí tenemos un sistema que es la mediación licitada, que cubre todo el país y donde la mayoría de los usuarios no tienen que pagar un costo, lo que coexiste con el servicio de mediación familiar privado, lo que también implica un desafío en términos de poder también hacer que estos sistemas conversen, porque muchas veces las investigaciones están centradas en el sistema licitado y por tanto los mediadores que hacen mediación privada, que somos bastantes, tenemos una tasa de acuerdos que no tiene ninguna relación con el número de acuerdos que se alcanzan en la mediación licitada. Por otra parte, también creo que es importante tener en cuenta de que en Chile se tiende a judicializar las controversias y eso también tiene relación con esto de que hay poca confianza en las instituciones, que yo creo que es un tema que atraviesa nuestros países y que por tanto también hacer posible que los mediadores también hagan el esfuerzo de mirar no solamente lo que está ocurriendo en la familia, sino que también extrapolar los esfuerzos para también incidir en las políticas públicas, como también siempre refiere Alejandro. Creo que también es un desafío interesante, no quedarnos como en esto del trabajo pequeño, sino que también multiplicar nuestro trabajo hacia otros quehaceres y otros poderes de tal forma de que eso tenga un impacto real. Y también creo que es necesario también recalcar esto de las temáticas donde sí hoy día podría ampliarse la mediación mucho más allá de lo que siempre se ha hecho, porque tenemos una crisis de cuidados a nivel global. Tenemos un envejecimiento de la población que está siendo una necesidad que tenemos que abordar entre todos y realmente hablar y hacer respecto a la corresponsabilidad que también se habla en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo hacer realidad esto de los compromisos de tal forma de que la mediación también se ofrezca como una posibilidad para que las personas también puedan tener un apoyo real para tanto tener como un apoyo al interior de las familias como también fomentar el diálogo entre las instituciones de tal forma que se articulen programas que muchas veces no conversan entre sí? Entonces, ahí tenemos otra problemática que también merece el que puedan disponer los usuarios de la mediación. También tenemos todas las dificultades que tienen los casos cuando ya están dentro del sistema judicial, porque las instituciones donde muchas veces son derivados no dan abasto, los programas tienen largas listas de espera y por tanto ofrecer que la mediación pudiese ser una alternativa que esté dentro de lo que se pueda aplicar y que los jueces también lo ofrezcan, también es una necesidad. Y desde ahí, ojalá que los centros licitados también pudiesen recibir ese tipo de casos, porque a los mediadores privados en algunas ocasiones no llegan ese tipo de problemática, pero no así en los sistemas licitados donde las personas tienen los centros cerca y lejos a la vez. Está siempre esa diferencia. Y finalmente creo que también es importante
que tengamos diálogos en términos de cómo nos vamos a posicionar dentro de este diálogo con otros gremios, porque también siempre ha habido esta confrontación interna en que en algunos momentos se ha dicho ya cuáles son los requisitos de los mediadores y se ha planteado esto de que si deben ser abogados o no, y aquí en Chile está abierto para cualquier profesional que cumpla ciertos requisitos que tienen relación tanto con la cantidad de horas teóricas como de la capacitación real en las prácticas, pero creo que también es importante de que también vayamos venciendo estas resistencias, porque si esto se llega a centralizar en una sola profesión, se pierde todo lo que se ha ganado durante muchos años con profesionales formados, experimentados, donde que también pueden poner al servicio de las personas todo el aprendizaje que han tenido y la cercanía que también se logra desde los que tenemos una profesión de base distinta a lo que significan los abogados. Y desde ahí yo creo que la invitación también es a eso, a reflexionar en términos de cómo lo hacemos para que la experiencia que hemos tenido en distintas realidades también pueda traspasarse y que nos cree esto de poder aprender de las cosas que se han hecho mal y qué cosas también podemos aprender de las personas y de los ejercicios de las buenas prácticas para que realmente la mediación tenga todo el potencial que o sea, sabemos lo que estudiamos en estas áreas tiene, pero que también tenemos que ponerlo al servicio también, no solamente de los usuarios, sino que también en estas prácticas entre los mediadores para llegar a mejores reflexiones que vayan también mejorando el desempeño, no solamente en el día a día, sino que también mirando más allá a largo plazo. Así que muchísimas gracias y quedo abierta también después a escuchar y responder las preguntas que tengan en el segundo bloque. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Gabriela Ugarte Borja. Ella es periodista, es mediadora y es boliviana. Cuando uno dice que hay un mediador boliviano con experiencia, está diciendo que es de las personas que más saben de conflicto en el mundo, porque Bolivia es un laboratorio de conflictos. Bolivia es uno de los lugares donde se dirime la política a través de lógicas de conflicto y el diálogo político es un diálogo que lo antecede indudablemente lógicas y dinámicas conflictuales. Eh, es súper interesante su trayectoria porque tiene un gran recorrido como practicante de diálogo. Sí, una expertise en temas socioambientales y territoriales muy fuerte, y al mismo tiempo se podría decir que trabaja muchísimo en temas de cultura de paz. Yo particularmente, al igual que a Carmen Gloria, le tengo un aprecio enorme a Gabriela y la conozco mucho, así que estoy seguro que nos va a dar una exposición brillante. Gracias Alejandro, gracias Oscar, bueno, y a todo el equipo que han decidido apostar por celebrar y yo me adhiero a la celebración, por supuesto, y como decía bien Oscar, no es una celebración de Europa ahora, es una celebración mundial, ¿no? Porque celebrar es una oportunidad también para celebrar la paz, pero también para desafiarnos en estos momentos tan críticos donde competir, donde dividir pareciera la norma y donde colaborar o donde apostar a generar o construir puentes y no construir muros pareciera la tónica. Así que celebro doblemente este encuentro y un saludo y un agradecimiento también muy especial a Alejandro por tu siempre generosa presentación y cariño. Bien, en Bolivia la conciliación es relativamente joven. Hay una ley que se promulgó el año 2015, en junio precisamente, entonces ya tiene una década de aplicación. Sin embargo, la conciliación per se comenzó justo en febrero del 2016. Fue un proceso muy lindo, vamos a cumplir una década, fue un proceso muy lindo en el que convergieron no solamente la voluntad estatal, sino el aporte de la cooperación, y ahí destaco a la cooperación suiza en Bolivia, que no solamente puso el impulso, sino los recursos y
y un trabajo súper comprometido. También destaco el rol de sociedad civil, obviamente, cómo no señalar a mi alma mater, que es la Fundación Unir Bolivia, quien de manera consecuente, de manera coherente ha ido impulsando la conciliación. Y es así que 10 años después podemos hablar de algunos resultados. Solamente voy a poner como antecedente esas preguntas que planteábamos previamente en la organización del evento, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el proceso de conciliación, evidentemente se desarrolla en el ámbito judicial, pero también extrajudicial. Y la ley 708, que es la norma que es la que propicia precisamente la conciliación, da esa posibilidad, que sea intrajudicial dentro del órgano judicial, pero también que a través de centros privados de conciliación extrajudicial pueda darse este método alternativo de resolución de conflictos. En cuanto a procedimiento, los básicos, se hace una solicitud de una de las partes que convoca a la otra parte a través del centro, ya sea judicial público o privado extrajudicial, para que pueda asistir la parte. Se designa un conciliador o conciliadora, se lleva a cabo las audiencias o audiencia de conciliación y se concreta, si es que las cosas van bien, a través de un acta que tiene calidad de cosa juzgada, ¿no? Eso, digamos, en cuestiones muy formales. Los principios son los universales que guían a la conciliación: voluntariedad, confidencialidad, por supuesto, neutralidad e imparcialidad, y economidad y celeridad. De economía ahorita vamos a hablar, ¿no? Las materias en las cuales se concilia en Bolivia son temas civiles y comerciales, conflictos familiares, los que sí se puedan, asuntos vecinales también, por supuesto, y de copropiedad. Hay documentos y manuales que se han trabajado. Voy a compartir en el chat un link donde van a poder encontrar una riquísima bibliografía que se ha desarrollado con base a investigaciones, experiencias, a laboratorios, en fin. Y, por supuesto, temas relacionados con contratos y deudas. Lo que no se concilia son temas de orden público o de soberanía estatal. Esto es la ley 708, no lo permite. La anterior ley que teníamos, que era más de arbitraje que de conciliación, sí lo permitía, pero esta nueva, la 708, no. Delitos penales, salvo excepción relacionada con cuantías, no se concilia casos de violencia contra mujeres o niños, precisamente, o niñas, niños y adolescentes, y no se concilia temas relacionados con recursos naturales y seguridad nacional. Básicamente me voy a referir en este segundo momento a las estadísticas, porque precisamente estas son las que más te dan una idea a cuánto ha podido anclarse la conciliación en Bolivia. Quiero aclarar, más que mediación, no llamamos mediación, sino llamamos conciliación, ¿no? Que tiene obviamente sus sutiles diferencias con la mediación, pero ahí vamos. Se registra un éxito muy importante en estos 10 años de implementación de la conciliación per se. Se han dado más o menos 150.000 casos, que a la carga procesal ha sido realmente un alivio, y de esos 150.000 casos en estos casi 10 años, porque las estadísticas corresponden hasta 2024, este año tendremos las del 25, se han resuelto 150.000 casos, ¿no? Y a partir de ello, 150.000, perdón, casos se han abordado. Y de esos 150.000, 123.000 o el 85% se han resuelto de manera exitosa, incluyendo con acta de acuerdo firmada. ¿Qué ha representado aquello? Un ahorro económico. Y estaba haciendo mis cálculos más o menos, un juicio ordinario, que ha llegado a buen término en un tiempo razonable, entre comillas, es el equivalente a 1.600 euros. En el caso de la conciliación, 250 euros, ¿no? Es un estudio muy interesante que se ha desarrollado, un estudio econométrico de la Fundación ARU, encargado precisamente por la cooperación suiza, para ver cuál es ese impacto que se da y cuál es la diferencia. Entonces, estamos hablando casi una diferencia de 1,5 a 10. Y la temporalidad también, en promedio, se señala, por ejemplo, que un juicio en promedio lleva hasta 3 años, ¿no? En cambio, con la conciliación o mediación, como ustedes quieren llamarlo, no supera más de 2 meses, exagerando, ¿no? El éxito de ese 85% de casos tiene ese promedio de temporalidad, ¿no? ¿Eso qué ha significado? Ha significado también un cambio en
en los roles de los abogados y en la práctica de las y los les abogados y por supuesto también en la práctica profesional en torno a la justicia. El primero que yo quiero destacar es el cambio de paradigma, ¿no? Como también mencionaba Carmen Julia, en Bolivia, y también ya lo ponía Carmen Gloria, perdón, y como ya también Alejandro lo mencionaba, pues en Bolivia tenemos la conflictividad parte también de nuestro ADN, pero una conflictividad que también puede ser constructiva, así como también destructiva. Entonces, hay una cultura del litigio, definitivamente, que es parte, quiérase o no, per se de la formación de la abogacía. Con la conciliación se ha cambiado ese paradigma, ¿no? Porque los profesionales, las profesionales han transitado o están transitando de un enfoque puramente litigante de eliminación del enemigo, de mirar al otro como a quien tienes que anular, y que está basada precisamente en esa negación del otro, se está pasando y se ha pasado a una perspectiva colaborativa y de complementariedad. Entonces, ese definitivamente es un cambio de paradigma. El segundo es que se ha dotado a la práctica profesional de nuevas competencias relacionadas con no solamente el manejo, el conocimiento, la destreza en la arquitectura jurídica y conocimiento en la aplicación de las leyes, sino en la generación a partir del ser conciliador, en contar con herramientas relacionadas con la comunicación asertiva, con la negociación colaborativa, con el análisis de conflictos que son fundamentales para comprender cada caso que se presenta en gabinete, ¿no? Luego también algo que es importante y que ha significado un impacto, si se quiere, en la práctica profesional, esto que les mencionaba sobre el acta de conciliación que tiene calidad de cosa juzgada. Y eso es fundamental destacar o resaltar, porque claro, la gente no confía, ya lo decía Blanca, el tema de difusión también representa un desafío, y uno de los desafíos que en principio ha tenido que llevar adelante, creo que también Carmen lo mencionaba, era de qué se comprende o entiende respecto a conciliación o mediación, ¿no? Si es una asesoría o si es para resolver un tema, no sé, entre personas, simplemente no, sino que el hecho de que tenga calidad de cosa juzgada, el acta ha representado también una muestra de efectividad jurídica que tiene la conciliación. También esto ha significado perfilar un rol para los y las conciliadoras, ¿no? En la conciliación o mediación en Bolivia, uno puede serlo sin ser abogado necesariamente. Puede ser, si eres abogado, por supuesto que sí, pero también puedes provenir de áreas sociales como son psicología, trabajo social, sociología, comunicación, ¿no? Así que se ha abierto la posibilidad para que más profesionales puedan ser parte de la justicia. Un otro enfoque también que es interesante es la posibilidad de apreciar la mediación o la conciliación desde una perspectiva de la interculturalidad. Ustedes saben que en Bolivia hay un alto porcentaje que se autoidentifica como indígena. Pues se están dando pasos interesantes en cuanto a una perspectiva de conciliación intercultural en un ámbito comunitario. De hecho, los pueblos indígenas del mundo tienen en la palabra su método o mecanismo con el cual resuelven sus diferencias, ¿no? Somos parte de la cultura de la oralidad, por lo tanto, la paz, la conciliación tiene en una de sus herramientas clave a la palabra. Entonces, concilian, valga la redundancia, y convergen plenamente la identidad cultural con los valores que impulsa la conciliación. Entonces, esos tres elementos creo que son importantes cuando vamos perfilando el rol de la persona que concilia, ¿no? Obviamente también algo que contribuye a esta comprensión de la justicia desde esa dimensión de la paz es el enfoque restaurativo que tiene la conciliación, ¿no? De restablecer, contribuir a que las relaciones entre aquellas partes que están enfrentadas puedan terminar un acta de conciliación dándose la mano, ¿no? Y siempre mostrando esta posibilidad de que el potencial es en que podamos ampliar la torta.
Eso en temas generales. Luego, en cuanto a la conciliación de los espacios públicos y privados, pues en este último momento no se han dado muy buenas noticias. Veremos cómo va el curso en cuanto a la conciliación pública. Teníamos hasta noviembre del año pasado, del 2026, un Ministerio de Justicia en Bolivia que era parte de la estructura, que lamentablemente por diferentes razones ese Ministerio de Justicia ya no existe y dependía de ese Ministerio de Justicia los centros de conciliación públicos que eran gratuitos y de atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Ahora han pasado a un Ministerio de la Presidencia, a depender de un Ministerio de la Presidencia, y eso es todavía para nosotros quienes impulsamos la paz, impulsamos el reencuentro y a partir en este caso de la conciliación, nos deja un Gabriela, tenemos interrogante, que ir ¿no? Respecto concluyendo, a, discúlpame, tenemos que... perfecto, ¿a cuánto va a continuar? Bien, ya estoy terminando. Entonces, evidentemente la conciliación ha tenido desde lo público su impacto, su fortaleza, y desde lo privado hay una red de centros privados de conciliación extrajudicial y obviamente ahí la Fundación Unir Bolivia tiene uno de los centros históricos con una tremenda historia. Voy a compartir en un momento el link y bueno, dispuesta siempre a contribuir con reflexiones en todo este espacio. Muchísimas gracias a todos y todas y todes. Muchas gracias. Eh, ¿Te parece, Oscar, que vaya nuestra querida compatriota común que tenemos, Por supuesto. Daniela Almirón? Yo solo quiero decir algo antes que vos la presentes, que estamos frente a una gran persona. Pues Lo qué, único. qué gran presentación. Yo ya la presenté antes, creo que no me voy a reiterar, creo que le podríamos dar la palabra, pero me sumo a tu presentación tan breve y tan grande al mismo tiempo. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos para adelante, ¿no es cierto? Ay, muchas gracias, Ale. Gracias, gracias, Oscar, por la presentación anterior y muchas gracias, Ale. Gracias por decir eso. La verdad es que, bueno, claro, mi corazón, yo soy latinoamericana, a ver, vivo en Argentina, trabajo en Argentina, eh, aunque la realidad es que mi doble nacionalidad ha sido una vuelta de todo esto que es circular el universo. Lamento decirle por mis abuelitos andaluces. Digo, lamento, no quiero herir susceptibilidades catalanas, pero es que mis abuelos, mis cuatro abuelos eran andaluces y eso va en la sangre, es así. Em, Gracias, aunque todos lo decimos, pero corresponde. Gracias por esta oportunidad. Y es cierto que acá hace calor, y si me vengo del abanico, es que no solo, no estoy en Argentina, estoy en Brasil, que hace más calor todavía. Y dirán, ¿por qué no tiene aire acondicionado puesto? Porque me hace mucho daño el aire acondicionado y hace mucho calor aquí. Bueno, venga, gracias a Blanca y los compañeros que me han precedido por estos eh, por todas estas radiografías de lo que significa la mediación hoy en España, ¿no? Con esta nueva ley y todo el revuelo que está generando, todo el movimiento, que a mí, si me permitís, luego de haber estado viviendo unos años allá y estudiando y también haciendo mediaciones con colegas tan queridos que están acá, ¿no? Con Francesca, con eh, Xavier Pastor, Liz también hemos hecho cosas juntas y creo que hay alguien más que nos estoy nombrando, eh, pero que sé que hemos hecho cosas juntos. Es que también me parece que es positivo que haya tanto movimiento, ¿no? A veces la quietud es demasiado movimiento quizás, aunque demasiado es ambiguo, pero que el movimiento está bueno, ¿no? Y que salgan los colectivos. Bueno, a mí me toca compartirles sobre Argentina y voy a ajustarme a estos 10 minutos, que ya he ocupado como 3 o 4, para que después queden las preguntas, por supuesto, que quieran hacer y los comentarios. A ver, Argentina, cuando dicen, en Argentina la mediación es obligatoria, entonces a mí me toca plantar esta cuestión de, pues, que la mediación nunca es obligatoria y lo sabemos, que sea un requisito previo de procedibilidad eh, al inicio de acciones jurisdiccionales, no pone en crisis la voluntariedad, porque no nos podrán obligar a hablar, ¿verdad?
y que las personas podrán decir, pues está muy bien todo lo que me está contando, me encanta todo esto que propone, aunque yo no quiero sentarme ni junto con el otro, ni en individuales o privadas a negociar estos temas, los que sean en conflicto, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego, la mediación en Argentina eh, no es Buenos Aires, ¿ok? Digo, ¿qué es lo que ha trascendido? Nuestra Ley Nacional de Mediación, que la primera ley ya ha cumplido 30 años y la segunda que está vigente, 26.589, que es del año 2010, ya tiene también unos cuantos años. Lo que sí es cierto que a partir del primer decreto en el año 92 eh, y de la ley del año 95 y de esta ley, ha sido un marco para el resto del país, aunque nuestra conformación y nuestra organización como Estado, que es representativo, republicano y federal, implica que la Ley Nacional de Mediación rige en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde reside la capital de la República y es jurisdicción nacional. Está bien, tiene más habitantes que en el resto del país. Vamos a estar de acuerdo. Lo que sucede es que rige en esa jurisdicción la ley nacional. Y el derecho de fondo en nuestro país es del Congreso de la Nación, civil, comercial, derecho penal, derecho laboral, pero el proceso, la forma, es de las provincias. Por ello, mediación como procedimiento es una potestad de cada una de las provincias su regulación. Entonces, en las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos 22 provincias que tienen normativa de mediación diversa, leyes, resoluciones, decretos, pero en general normativa vigente, solo una provincia no lo tiene en la actualidad, y de todas esas provincias, 16 la tienen como un requisito de procedibilidad. En temas civiles y comerciales, en otros casos en temas de familia, o sea, hay diversidad en ese sentido también. Por eso me gusta marcar esto, porque convivimos con una heterogeneidad federal muy importante en la República Argentina. Y si os preguntáis si es complicado, pues yo digo que ya Argentina es un país complicado. Creo que esto forma parte de nuestra idiosincrasia. Las mediadoras y mediadores del país nos encontramos en eventos y sabemos que tenemos esto de las distinciones. Sí rigen, hay una columna vertebral que tiene que ver con el respeto por los principios justamente de la voluntariedad, aunque sea un requisito previo procedimental, porque en general se aplica la entrevista informativa o de premediación para recabar la voluntariedad de Yes, continuar en el proceso de mediación. todo está cambiando. iPhone 4, eso estaba hablando. La voluntariedad, la confidencialidad, el espíritu colaborativo, la actitud neutral e imparcial de los mediadores, y ahí lo dejo a Alejandro, se lo dejo picando para que en algún momento le demos espacio para que nos hable sobre esto, que tiene un principio que nos ha compartido y ya no tiene unos cuantos, tiene un séquito ahí de divulgadores de la crisis de la imparcialidad, que lo hemos aprendido con él como docente. Pero, ¿qué quiero decir? Que los principios rigen. Ahora, este requisito de procedibilidad, en esto de contarles, tenemos ley nacional de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 provincias con leyes de mediación, normativa de mediación. Esta normativa no solo es diversa, que 16 tienen el requisito de procedibilidad, sino que es diversa en estos los contextos que ya trajeron. Si solo van los abogados, si hay comediación interdisciplinaria, si solo son los temas civiles y comerciales, si solo son los de familia o incluye a todos, o si también hay mediación penal, como me pasa a mí, que en los últimos 3 años trabajo como mediadora y conciliadora penal en justicia restaurativa y encuentro a las familias que vienen por temas penales y que me hubiese encantado que hubiesen tenido un abordaje previo de mediación, porque quizás no habrían llegado al sistema penal si hubiesen tenido ese abordaje, ¿no? Y adolescentes en conflicto con la ley penal, que si hubiesen tenido un abordaje de familia previo, quizás no habrían llegado a los conflictos penales. Así es que, dicho esto,
el marco nuestro que tiene que ver con la Constitución, con esto que les conté del el fondo y la forma, esta diversidad, que es una rica diversidad y que está enmarcada por los contextos. Y esto lo traigo porque, claro, España tiene un contexto que no es ajeno a lo que está sucediendo. Y cuando digo un contexto, tiene que ver con lo cultural, la idiosincrasia, las distancias, la aplicación de la interdisciplina, y porque no es solo la procedibilidad, sino que creo que el requisito de procedibilidad les está poniendo eh, no sé si en crisis, pero les está trayendo esto de, hablemos de otras cuestiones más, además del requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Porque la mediación siempre hay que hacer divulgación. Digo, cuando en esto que les puede suceder que, ay, hay quienes no lo conocen, hay quienes están confundidos. Bueno, bienvenidos al mundo de la mediación, quienes todavía no están, y los que ya están sabemos que siempre habrá que hacer divulgación. Es decir, nunca se deja de contar. No nos agotemos de esto. Y siempre habrá que seguir contando de qué se trata el requisito de procedibilidad, que no afecta la constitucionalidad del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las personas y que además, en línea con los pactos internacionales y los pactos y las normas de la Unión Europea, es un derecho humano, el ejercicio de la voz y el derecho a poder negociar por mí mismo, con la ayuda de otro, cómo resolver los conflictos. Con respecto a los estadísticos, yo les voy a poner ahora en el chat 3 enlaces que tienen que ver con los estadísticos. Sí, hay que medir. Estamos en el Estado. En Argentina, estas oficinas dependen de los poderes judiciales. Cuando hay diversidad de las oficinas de mediación, quiero resaltarlo, defensorías del pueblo, municipios que trabajan con mediación comunitaria. Pero si nos circunscribimos a esto, depende de los poderes judiciales. Claro, los poderes judiciales, ¿qué quieren? Quieren estadísticas. Ahora, ¿quién lee las estadísticas? ¿Las leen igual que nosotros los mediadores y las mediadoras? No, porque quienes leen las estadísticas arriba las leen en función de los acuerdos. Entonces, hay muchos acuerdos, que también muchos es ambiguos en relación a qué, pues entonces hay más presupuesto, porque ven que está ese temita del presupuesto, ¿no? Que nos atraviesa a todos. ¿Qué quiero decir? Los estadísticos no solamente han de medir cantidad de acuerdos, los estadísticos, y yo creo que son resultados exitosos, tiene que ver con la cantidad de personas que transitaron un espacio de mediación, la cantidad de personas que tuvieron una entrevista informativa y se enteraron de qué se trataba y al menos dudaron de si ir a mediación o no, y otros que decidieron ir. Mide no solo los acuerdos a los que arribaron en ese espacio, sino aún no habiendo arribado a un acuerdo ahí, ¿qué pasa con ese espacio de diálogo que les generó arribar a un acuerdo después a través de sus abogados? Por ejemplo, eh, van a ver que los enlaces que yo les presento tienen que ver con estadísticos puros y duros, o sea, cantidad de ingresos, cantidad de tramitaciones, cantidad de acuerdos. No les voy a dar un número, se imaginan en 30 años, en un país de 4.000 kilómetros de extensión, con hoy 47 millones de habitantes. Claro que van a encontrar cantidad de casos ingresados y cantidad de acuerdos. ¿Qué creo yo? Que ya me debe estar quedando poco tiempo. Que el requisito de procedibilidad, o este requisito de la instancia previa procedimental obligatoria al inicio de acciones jurisdiccionales, hace que muchas personas y cantidad de personas se enteren de qué se trata la mediación. Y hace que cantidad de profesionales de la abogacía, que les entiendo que les aparezcan todos estos dilemas y temores, porque estuve en ese lugar, más allá de que hace 24 años que me dedico a la mediación, eh, que también se enteren, y es un desafío para las personas mediadoras de legitimar el rol de los profesionales de la abogacía en el espacio de mediación. Ojo, que el árbol no nos tape el bosque, que hay que legitimar a ese profesional que está acompañando a las personas que han confiado en ellos para el contexto jurídico, el marco jurídico que no le daremos los mediadores, y que también van a estar removidos y movilizados por lo que sucede en un espacio de mediación. Entonces, hay también ahí un gran desafío con ellos. Y para cerrar, niños, niñas y adolescentes, ¿qué nos diría? A ver, ¿qué le puedo decir yo en tantos años? Trabajar con niños, niñas y adolescentes, lo importante que es, lo satisfactorio y útil
hay que prepararse, hay que tener la conformidad de sus padres, hay que trabajar primero con los adultos. Podremos tener cantidad de charlas en este sentido, pero que se colabora para la paz de la familia, sí. Y yo me pregunto, ¿qué diría Lisa Parkinson, nuestra querida Lisa Parkinson, gran especialista en trabajo con niños, niñas y adolescentes en mediación, con esto de la oposición, ¿no? Así es que les cierro ahí y seguro hay mucho más para conversar. Les agradezco nuevamente y les pongo ya en el chat 3 enlaces para cuando quieran, quien tenga deseos de profundizar, que verá diferentes estadísticos y formas de medir que les pueden resultar interesantes. Muchas gracias. Gracias, gracias Dani. Y seguí disfrutando de la playa y de ese lugar tan lindo en el que estás. Paola Ontiveros, que es quien va a proseguir con la palabra, forma parte de uno de los países que más procrea especialistas en mediación. Y México, que si bien pertenece a Norteamérica, es Latinoamérica más pura y dura, eh, yo diría que ha recreado múltiples investigaciones alrededor de la mediación. Bueno, Paula es una investigadora de una talla inconmensurable. Además de ser abogada, además de ser miembro del Poder Judicial, de formar parte del mundo del derecho procesal, de ser presidenta de la Asociación o del Colegio de Abogados Procesalistas de Latinoamérica. Bueno, ella viene con todo el bagaje de catedrática, con la UNAM en la espalda y al mismo tiempo con mucha formación por haber sido formada y por estar formando permanentemente como docente en estas materias que hacen al mundo de la gestión constructiva de conflictos. Es una apasionada de la mediación. Paola, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues para mí es un gusto poder coincidir con ustedes porque no solo los conozco de lejos, sino que he tenido la oportunidad de abrazarlos, de convivir con ustedes en sus centros y de que Daniela sea mi sensei, porque con todo lo que implica esa palabra, es mi maestra de vida, es la que genera puentes y la admiro, la amo y le agradezco esta invitación que para mí, bueno, es muy importante. Entonces, gracias también a algunos que nos están escuchando ahí de Brasil, compañeros de Baja California. Roberta Chafarelo, que fue mi profesora en MIC Internacional, cuestiones de mediación transfronteriza, pues les agradezco mucho que estén aquí acompañándonos. Y como me enseñó Daniela, siempre nos dice, es que Argentina está conformada de 23 provincias, bueno, 22 y la ciudad autónoma de Buenos Aires. México está integrado por 32 entidades. Nosotros somos una república federal, entonces tenemos una distribución de competencias a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipios, pero no todo el derecho proviene de una sola fuente, sino que nosotros tenemos hoy lo que se conforma como un bloque de constitucionalidad en el que la Constitución está al nivel de los tratados internacionales. Más abajo tenemos las leyes federales. En este caso tendríamos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya hay más de 50 artículos que nos hablan sobre la implementación de los mecanismos alternativos. A la par tenemos la Convención de La Haya, en la que tenemos que implementar los mecanismos alternativos en casos de sustracción y retención ilegal de menores. Y bueno, tenemos que seguir con esas disposiciones, ¿no? Y más abajo, conjunto con las leyes locales, los criterios jurisprudenciales, tenemos también protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, lo cual también nos da parámetros de cómo se debe hacer la escucha del menor, de cuáles son los profesionistas que deben de acompañar a los niños, niñas y adolescentes dentro de un proceso
judicial e incluso también nos da una analogía para los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, si bien nosotros desde 2008 volvemos a incorporar constitucionalmente la regulación de los mecanismos alternativos, que ya estaba desde la Constitución de Cádiz y ya estaba en nuestras previas constituciones, nada más que se suprimió y en 2008 se vuelve a retomar, y se regula hoy en nuestro artículo 17 constitucional, en el quinto párrafo, y eso deriva también que la Constitución establezca un artículo 73 en donde faculta al Congreso para expedir una ley general de mecanismos alternativos. Esta ley se expide el 26 de enero de 2024 y tiene como objetivo, pues, ser las bases y los principios generales para toda la República Mexicana. Sin embargo, ya los estados tenían una legislación en materia de justicia alternativa, si no legislación, tenían un reglamento o tenían lineamientos, pero todos contaban con una propia normativa en justicia alternativa. La Ley General de Mecanismos Alternativos viene a regular sistemas, la distribución de competencias, viene a regular los sistemas en línea, viene a regular las plataformas a nivel nacional de las personas que hoy se les conoce como facilitadores, porque integra los conocimientos del mediador, del conciliador, de la persona especialista en justicia restaurativa, y hace una normativa también a nivel nacional en cuanto a la información de convenios y futuros normativas respecto a las estadísticas. Entonces, incluso también hay una separación de los mecanismos alternativos en materia de justicia administrativa y se establecen los requisitos mínimos de capacitación y de certificación para los facilitadores privados, lo cual debe ser de 120 horas mínimo. Cada estado establece sus horas de capacitación, ¿no? Y además hay una extensión de 60 horas para los que se forman en justicia restaurativa y otra capacitación alterna para la persona abogada colaborativa. Hoy ya está reconocida en nuestra Ley General de Mecanismos Alternativos la formación de la persona abogada colaborativa. No obstante, en esta legislación, como no se puede contemplar todo, también nos establece que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a actuar de manera supletoria. Este código entra en vigencia el 7 de junio de 2023, pero es hasta 2027 en donde toda la República Mexicana debe de adecuarse a los nuevos procesos del sistema judicial. Y esto es una buena noticia porque nosotros no ponemos a los mecanismos alternativos como un requisito de procedibilidad, sino como parte de una etapa preliminar. Nosotros tenemos primero una etapa postulatoria, demanda, contestación, reconvención, excepciones, defensas, y posteriormente tenemos una etapa postulatoria. Nosotros la comenzamos con una audiencia preliminar, en la cual los secretarios judiciales deben de implementar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, desde el año pasado tenemos la responsabilidad, grupos de mediadores privados, de capacitar a los operadores jurídicos, y es bastante complejo porque educamos mediadores a jueces, educamos mediadores a secretarios. Entonces, no se imaginan la complejidad de este principio de inmediación, de decirle al juez, es ahora que le toca a usted tener la responsabilidad de implementar estas técnicas, estas herramientas para acercarse a ellos y gestionar el conflicto desde el lado de su responsabilidad. Entonces, para ellos es un cambio totalmente de paradigma. Fuera del vamos a desjudicializar el sistema, es hoy cómo implemento esas herramientas como operador jurídico y cómo les ayudo a ellos a ir con un canal de comunicación de manera asertiva sin, como autoridad, tenerles que imponer una resolución. Entonces, bastante interesante esta propuesta que trae el Código Nacional. Es un reto para nosotros mediadores estar capacitando a nuestros operadores jurídicos en diferentes estados de la República Mexicana. Y bueno, esto también nos lleva a que no solamente es en el ámbito familiar, civil y mercantil, sino también se extiende al ámbito administrativo, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues ya contamos con algunos estados que tienen una legislación de justicia alternativa
Y específicamente ya teníamos un estado como el Estado de México que decía, bueno, en su Código Civil tuvieron que hacer reformas para que existiera el requisito de procedibilidad en materia familiar. Esto no se siguió estableciendo así en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino como parte del ejercicio de las etapas preliminares. Posteriormente, también en algunos estados se ampliaron las facultades de los mediadores, incluso para llevar cambios de estado civil, es decir, cuestiones de divorcio. Hoy tenemos un estado que es Jalisco, que ya se pueden divorciar las personas ante el mediador público o privado. Código Nacional nada más lo limitó al ámbito de los notarios, pero es una de las propuestas de reforma de ley que tenemos hoy en día en la República Mexicana. Entonces, incluso los mecanismos alternativos que tienen como objetivo la prevención y la atención de los conflictos, estos todavía quedan como complementarios. Pueden ser previos, pueden ser suspendiendo el procedimiento una vez iniciado o pueden ser posteriores al dictado de la sentencia. ¿Sí? Siempre y cuando no se haya dictado una sentencia ejecutoria en asuntos civiles o mercantiles, ¿no? En ese caso, si ya existe una sentencia ejecutoria, es posible utilizar los mecanismos alternativos solamente para facilitar esa ejecución. Entonces, eso es lo interesante de que no lo estamos viendo como un requisito de procedibilidad, sino como parte ya de no solo el acceso a justicia de manera complementaria o alternativa o adecuada, sino que ya forma parte de esta etapa preliminar en la que deben tener el ejercicio tanto los secretarios como los juzgadores de implementar y conocer los mecanismos alternativos. En cuanto a nivel estadístico, no tenemos ahorita estadísticas nacionales respecto al impacto de los mecanismos alternativos de solución de controversias versus la eficiencia del sistema judicial, derivado a que cada centro de justicia alternativa maneja de forma periódica, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses o incluso anual, dichas estadísticas. Entonces, las últimas que se publicaron en 2023 respecto a la Ciudad de México, que es una de las entidades que más juicios tiene a nivel República Mexicana, pues hubo un total de 11.373 casos que ingresaron a los centros de justicia alternativa, ya sea para resolución pública o para derivación privada. Y en el caso de los procesos en ámbito familiar, civil y mercantil que ingresaron al sistema de justicia fueron 150.000 asuntos en el año 2023, que es en el último que tenemos. Esto quiere decir que nosotros como justicia alternativa solamente representamos el 8% del total de los juicios en este ámbito, ¿no? Familiar, civil y mercantil. Es decir, un asunto mediado por cada 13 o 14 juicios iniciados, siendo que muchos de estos conflictos se pueden llevar a través de justicia alternativa. Entonces, la justicia alternativa hoy no solo ha operado como un mecanismo complementario, es una vía prioritaria para el acceso a justicia. Se tienen servicios gratuitos en el ámbito público, se tienen servicios con convenios de honorarios a través de mediadores privados. Hoy, obligatoriedad en toda la República Mexicana que existan mediadores privados. Se debe implementar estas políticas públicas y nuevas prácticas judiciales, sobre todo capacitar a estos operadores jurídicos para facilitar la derivación temprana de los casos que pudieran remitirse a mecanismos alternativos. Entonces, yo siento que el impacto que nosotros hoy tenemos de estas legislaciones, que fue una de las preguntas que teníamos que abordar, en cuanto a nuestra práctica profesional, va en dos sentidos. Uno, que el abogado que hoy tenemos, el abogado litigante, judicializador, deja de ser el único protagonista del conflicto. Y dos, existe un cambio en la cultura que va de la competencia a la colaboración, del litigio al diálogo. Y el abogado ya no puede limitarse solamente a demandar, debe de diagnosticar el conflicto y valorar si ese conflicto es mediable, conciliable, negociable, incluso en un proceso de arbitraje. Debe ser un asesor
estratégico que oriente a los clientes para que considere a los mecanismos más adecuados en la resolución y la gestión de su conflicto con el impacto humano, con el impacto económico y sobre todo con el sistema relacional que conlleva un conflicto, ¿no? Entonces, el mediador deja de ser una figura que meramente se ve como algo periférico y se convierte en un operador clave del acceso a la justicia. Adquirimos una identidad profesional más fortalecida, con estándares claros, con estas legislaciones, tanto para nuestra actuación, para cuestiones de multiparcialidad, para cuestiones de confidencialidad y para que los convenios hoy a nivel nacional sean reconocidos con los efectos jurídicos de cosa juzgada y hoy también como documento público. Entonces, creo que estos Entonces, perfiles mi vida, estamos llamados ya hoy a... bajado la barriga. Si me apoyan con el micrófono, Dilia, porfa. Digo que mira, ya Dilia, está tienes más abierto hacia el acá. micrófono. Entonces, Entonces, bueno, ya para no robar me más de su trata de tiempo. escurrir la Dilia, pantalón. Me tocó volver a ponerme. Estoy tratando de localizar quién tiene el micrófono abierto. Paola, disculpa. creo que es Dilia, no pasa Dilia, nada. Dilia Gómez. Dilia, ahí de Colombia que nos está Ay, acompañando. perdón. Ay, Dilia, gracias. Bueno, y ya, Con bueno, mucho eh, gusto, Dilia. Dilia, sí. apágalo. Bueno, y como conclusión, creo que desde esta perspectiva considero que los mecanismos alternativos, solución de controversias, ya hoy forman parte de nuestro sistema de acceso a justicia en México, no como vías marginales o accesorias, sino como una etapa preliminar que debe de ser promovida activamente por todos nuestros operadores jurídicos, que la incorporación no debe de entenderse como una imposición jurídica ni como un mero requisito de procedibilidad, sino como una oportunidad real para que las personas decidan de manera libre e informada, porque forma parte de la protección de esos derechos humanos de tutela efectiva, debido proceso, que de verdad ellos tengan este derecho también de la información para saber cómo resolver su conflicto a través del diálogo y la colaboración, y no solo a través de la vía jurisdiccional. Entonces, sí, esta frase de si pero no son obligatorios, nadie los va a usar y el problema considero que no es la voluntariedad, es la falta de derivación temprana, es la cultura litigiosa, la ausencia de políticas públicas coordinadas y que bueno, al final como cierre, el acceso a justicia no se fortalece obligando a las personas a mediar, sino garantizando que tengan desde el inicio de un conflicto la posibilidad real de elegir cómo quieren resolverlo. Porque la justicia no comienza con una demanda, comienza cuando el Estado ofrece caminos dignos, caminos humanos y eficaces para solucionar los conflictos. Bueno, espero que la charla haya sido clara y haya yo acabado en tiempo y no robarles mucho. Así que gracias por su compañía. Gracias Paola. Un gusto enorme escucharte como siempre. Eh, Ahora vamos con Pablo Arteta, que más que abogado, árbitro, mediador, es una de los difusores más importantes de la región de la mediación. Él mismo ha hecho un programa de televisión y ha promovido la mediación, no solo desde Barranquilla para Colombia, sino para el resto de América Latina. Así que es un gusto enorme, Pablo, tenerte aquí con nosotros. Como siempre, es un enorme placer escucharte y te doy la palabra con mucho cariño, como el que verdaderamente te tengo. Gracias, Alejandro. Tú eres para mí un referente mundial y tienes una erudición que me apasiona. Paola, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. A todos los que son cercanos, a Daniela, por supuesto, a todos los que, como lo decía en el chat, han seguido mi propuesta de fortalecer el movimiento, la iniciativa Mediación en Colombia. Bueno, voy a ser muy corto porque deben estar cansados, pero voy a insistir mucho en cómo en Colombia, que tenemos, como tú lo decías, Alejandro, relativo a Bolivia, un laboratorio de conflictos, eh, pero en Colombia tenemos un conflicto, como te digo, que
desborda toda proporción, ustedes lo saben, ¿cierto? Llevamos 5 décadas de un conflicto abrasador entre hermanos y que nos hace cuestionar todo el tiempo la eficacia de los mecanismos de resolución de conflictos. Y fíjense que quería señalarles, que lo he hecho varias veces, cómo ya la palabra alternatividad relativa a los medios, a los métodos, en Colombia ya está en desuso. Desde el Plan Decenal de Justicia y ahora con el Estatuto de la Conciliación, que es una ley del año 2022, ya no se llama los métodos con la palabra alternativo. ¿Por qué? Parece una cuestión semántica, pero es bien importante señalar que ya estos métodos son primigenios, son principales y son la clave para que toda la sociedad acceda a la justicia con facilidad. Bien, quiero contarles con la limitante que tiene Colombia de no tener plenamente la mediación. Resulta que desde la Ley 23 del 91 y con la expedición de nuestra Constitución de 1991, existe en Colombia la conciliación y desde entonces se ha fortalecido mucho a través de un sistema nacional que tiene centros de conciliación privados y públicos en todo el país. Además de eso, también creo que de alguna forma fuimos pioneros en el mundo cuando el Código General del Proceso, es decir, la Ley 1564 de 2012, reafirmó que la conciliación era un requisito de procedibilidad en determinadas materias. Pero de manera muy rápida, para no aburrirlos, como les digo, quiero presentar, ya les mandé un cuadrito al chat, pero el gran contrasentido es que mucho se fundamentó la adopción de la conciliación en Colombia por recomendación de los organismos internacionales de paz y dado nuestro problema de la guerra permanente, la guerra de guerrillas, la guerra propiciada por el narcotráfico, pues Colombia eh, no ha cumplido, como lamentablemente creo que ocurre en otros países, con el objetivo inicial de que la conciliación y por tanto la mediación que yo impulso para Colombia descongestionara el sistema judicial. Desafortunadamente tenemos una cultura adversarial y litigiosa enorme. Es más, yo les confieso, yo fui litigante al servicio del sector financiero durante 40 años, más o menos, y eso se transformó afortunadamente a partir de mis estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo y con esos profesores tan excelentes que tuve. Gracias a Dios, a partir de esa fecha me transformé y yo soy un instrumento, un sembrador de paz en mi país y donde quiera que se me escuche. Muchas gracias. Solo quería decirles entonces, comparativamente ya una estadística para cerrar, que en Colombia, desafortunadamente, por ese ánimo litigioso que invade a nuestros profesionales del derecho y a todos los colombianos, queremos siempre que un juez dirima nuestras controversias, cuando la mediación lo que trata es de responsabilizarnos a todos los ciudadanos en la solución negociada y pacífica de nuestros propios conflictos. Ese tratar al ciudadano como un ignorante o como un torpe para resolver sus conflictos es precisamente el contrasentido y la razón de ser de la mediación. Oscar ha señalado que la mediación es contracultural, pero tenemos que romper con eso, tenemos que adoptar la mediación como un mecanismo efectivo y privilegiado para alcanzar la paz en un país, por ejemplo, tan sufrido por la violencia como Colombia. Quiero abrazarlos a todos y a todas desde Colombia, agradecerles por este espacio y para decirles
que yo confío plenamente en que Colombia avanzará con la mediación, hermanará las dos figuras, porque todo lo que hemos aprendido sobre conciliación durante estos 35 años desde la ley 23 del 91, no podemos echarlo por la borda. Tenemos que hermanar las dos figuras, ampliarle el horizonte a los colegas a través del conocimiento del derecho colaborativo, por supuesto, y de una actitud más decidida a resolver los conflictos de manera pacífica. Quería ya para cerrar decirles o formularles una pregunta antes de que vengan las otras. ¿No se imaginan cuál es el día más violento del año en Colombia? ¿Alguno sabe? ¿Alguno quiere intentar decirnos? Es lamentable, pero se los voy a contar, ya que no hay nadie que quiera decirlo con mucho gusto, que quiera señalarlo. Desafortunadamente, el día más violento, con más muertes en Colombia, que hay muchas todos los días por la violencia, es el Día de la Madre, imagínense. Desafortunadamente tengo que contarles eso. Resulta que los colombianos nos reunimos alrededor de nuestras madres, las que lo tienen. Yo desafortunadamente no cuento con la mía, sino en el cielo. Y desafortunadamente nos ponemos a tomar trago, a tomar licor, se encienden las pasiones, se despiertan los conflictos entre hermanos y familiares que son tan arraigados y terminamos matándonos. Entonces, por esas motivaciones es que yo tengo la pasión de que Colombia adopte la mediación como un instrumento privilegiado para la paz genuina, efectiva y permanente. Muchas gracias, los quiero mucho, un abrazo desde Barranquilla, Colombia. Gracias, un lujo. Gracias, gracias. Bueno, Oscar, tenés la palabra vos. Ay, voy a tratar de sobreponerme a la emoción por la intervención de Pablo, pero también por lo que está suponiendo este espacio también de hermanamiento y de encontrarnos esta familia, esta gran familia de mediadores que estamos repartidos por el mundo, ¿no? Bien, tenemos un ratito no muy largo, porque, bueno, nos hemos extendido un poco, pero también nos lo podemos permitir, para que desde los asistentes pues, nos puedan trasladar vía chat alguna cuestión, algún comentario, alguna pregunta. Y si tienen algún destinatario, alguna destinataria para esa pregunta, pues también que nos lo señalen. Y trataremos de ser puntuales en el cierre, así que abandonaremos el turno de preguntas cuando queden 10 minutos para las 8. Así que, bueno, tenemos un cuarto de hora para disfrutar de esta oportunidad. Me los imagino todos tecleando en este momento a ver quién llega primero al chat. Están tímidos. No, no, no me los conozco así a mis amigos catalanes y los latinoamericanos menos, que estén tan tímidos. Bueno, si hay timidez, Oscar, decite algo. Sí, bueno, no sé, yo, si queréis me lanzo yo. Lanzate vos y después sigo yo y ya estamos. Vamos. Venga, yo lanzo una pregunta que creo que no hemos abordado del todo, aunque ha ido saliendo colateralmente, ¿eh? Y no tengo una destinataria en concreto, pero me vale cualquiera de las ponentes que quieran pronunciarse. Eh, Esta preocupación que a veces nos atraviesa sobre sobre estos procedimientos obligatorios, si modifican en algo nuestro rol. A veces nos pesa esta cuestión de si nos convertimos en eh, seductores de la mediación, por no llamar mercaderes de la mediación, y eso luego nos lleva a dificultarnos una posición de no poder o de no participar del conflicto o de imparcialidad. No sé, ¿cómo lo veis esta cuestión? ¿A quién le apetece responder? Y no me sean tímidos los ponentes, porque entonces sí tenemos un problema.
Te propongo que elijas vos quien quiera responderte, quien busque Bueno, que yo te quiero escuchar responda. a mi querida Daniela porque como la escucho poco, pues así aprovecho. Dale. Espera, Gabriela levantó la mano. Bien, pues prioricemos a Mi Gabriela. querida compañera que hemos estado un año juntas haciendo el doctorado, nos veíamos todas las semanas y más. Vamos, Gaby. Gracias. Tu pregunta es provocadora, ¿no? Porque podemos caer en la tentación de sumar estadísticas que sí son necesarias, son fundamentales, ¿no? Para ver cuánto se va anclando y cuál es el avance, o por llegar a la meta y tener un acta, ¿no? Y que sea parte también de las estadísticas. Creo que eso puede contribuir a depreciar lo que es la conciliación y la esencia de lo que es la cultura de paz. Solamente como anécdota, como decía Alejandro, que me conoce de 500 años atrás más o menos, en todo el tiempo que yo trabajé, después de 10 años de trabajar en la Fundación Unir Bolivia, el 2016, perdón, la primera vez que vi el rostro de la paz, de la cultura de paz, esa que mencionamos, que es un conjunto de valores, de comportamientos, bla, 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 fue cuando vi que una pareja se abrazaba después de lograr el acuerdo, ¿no? Ahí es que ese abstracto que era la cultura de paz y como concepto, en fin, le dio forma, nombre y apellido. Entonces creo que el desafío es en siempre cualificar nuestros procesos, en ser coherentes con esta visión de paz que tenemos en lo micro, en lo meso, para evitar precisamente esta devaluación de la conciliación o de la mediación. Creo que es un desafío permanente. Alguien hablaba sobre también el cuestionamiento respecto a la neutralidad de nosotras y nosotros como facilitadores, ¿no? Yo prefiero hablar más bien la equidistancia, más que neutralidad, porque neutrales no somos, ¿no? Creo que sí hay que tener mucho cuidado, no por despertar muy temprano amanece también temprano, así que hay que ir con pinzas y bueno, qué lindo este espacio para poder escucharnos y compartir y también repensarnos e interpelarnos. Qué bien, Gabriela. Muchas gracias. Daniela, es tu turno. Bueno, a mí lo que me surge es lo siguiente, que son dos caras de una misma moneda. O sea, esto puede suceder, pero también sucede todo lo otro. También sucede esto de cuántas personas, teniendo que cumplir con el requisito de procedibilidad y quizás teniendo la entrevista informativa o la entrevista de premediación, pues se entera. ¿Cuántos abogados a lo mejor se sentirían aliviados o se sentirán aliviados y a veces teniendo que lucirse delante de sus clientes, de sus patrocinados, defendidos, asesorados, tienen que mostrarse fuertes, hablando en latín, levantando la voz y, y quizás esto, el espacio de mediación, les colabora, hacen lo jurídico, que es lo que más saben, les aporta también como seres humanos y les aporta a todos. Digo, ¿que puede pasar lo que dicen y lo que dice Gabriela? Sí, pero también pasa todo, desde mi enfoque, desde mi punto de vista de estos años, también pasa lo otro, ¿no? Que es la posibilidad de acceder. Y que, como bien lo trajo Paola, es acceso a justicia. Y si todos en el mundo mundial nos llenamos la boca hablando de acceso a justicia, esto es verdadero acceso a justicia también. O sea, el acceso a justicia, como decíamos, no es porque estoy incoando una demanda, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece. Y que después viene cómo capacitarnos, si hay espacios de supervisión, si hay espacios de clínica que puedan eh, evaluar, supervisar, acompañar también a los mediadores y mediadoras en su trabajo y en su mejor hacer. Disculpa, Daniela, que te dejé pequeñita mientras miraba el chat y ya te amplié cuando casi acababa. Pero bueno, luego te podemos ampliar un ratito más. Porque nos señalan que fue un placer escuchar a la maestra Paola o también Francesca, mi antecesora en la coordinación del colectivo, dice, si se podrían hacer encuentros habituales como este, pues estaría muy bonito, ¿no? Y nos buscamos otro tema otro día y seguimos profundizando en este puente, ¿no? Araceli nos saluda desde Ecuador y nos felicita también por el espacio.
y por el autoconocimiento que supone para cada uno. También nos saludan desde Brasil. Daniela parece que no es la única. Carmen Gabriela nos saluda desde Brasil y nos comenta que le gustaría saber sobre la importancia de la mediación comparada con las visiones culturales de diversos países para el fortalecimiento de la mediación global y cuáles son las visiones sobre esta ruptura del paradigma cultural. Y le traslada esta pregunta a la maestra Paola. Ay, bárbaro. Sí, estaba yo leyéndola. Ay, Carmen, qué gusto saludarte. Ojalá se puedan conocer, Daniela, Carmen, no sé en qué parte de Brasil andan, pero ojalá puedan hacer un puente de comunicación por ahí. ¿Cuáles son las visiones sobre esta ruptura de paradigma cultural? Mira, en México yo creo que sí, hemos trabajado ya desde hace muchos años. Somos ya 6 generaciones de mediadores privados formados desde 2015. Ahorita estamos detenidos un poco en el tema de las certificaciones a nivel privado, pero eso, vaya, creo que depende también de cada mediador, ¿no? El dónde quiere seguir creciendo, en dónde quiere seguirse capacitando, conocer proyectos en otras partes del mundo. Algo que impulsa mucho Daniela es, ven a hacer prácticas a mi centro, Oscar lo mismo, vengan a hacer prácticas al centro, conozcan el centro. Daniela me mandó también a conocer cómo se trabaja en mediación comunitaria. Entonces, muy interesante, ¿no? Que tanto nosotros nos estamos buscando preparar, cambiar ese paradigma cultural. No es lo mismo trabajar con colegas, y lo vimos también con Roberta Chafiarello allá en Italia, con Mick. O sea, no es lo mismo trabajar con colegas mexicanos, menos con colegas latinoamericanos, menos con colegas que son mediadores alemanes, ¿no? Que son muy estructurados, que son muy serios, muy rígidos en lo que se ocupa en un proceso de mediación. Entonces, hoy el reto de poder trabajar a nivel internacional, de romper el solo soy mediador en mi país o solo tengo una certificación en mi país, creo que nos ha estado limitando por mucho tiempo. Entonces, contar con estas capacitaciones y esta visión de decir, hoy voy a buscar esta estancia en Brasil con Carmen o esta estancia en Chile con Carmen para cuestiones comunitarias o que vengan a México para que hagamos un proyecto con comunidades indígenas, siempre está la puerta abierta porque es cambiarnos nosotros mismos para poder ayudar a otros a entrar a esta nueva cultura de paz, de diálogo, de que somos seres humanos que tenemos que atender lo que es la humanidad en cualquier parte del mundo, no nada más el conflicto desde su visión jurídica, si aplica aquí en lo legal, si solamente lo voy a resolver desde esta visión jurídica, ¿no? Sino que también ampliar esta visión sociológica, antropológica, biológica y muchas otras áreas que son sumamente importantes para realmente gestionar y proponer buenas políticas en cómo se deben hacer estos protocolos de gestión de conflictos, ¿no? Desde niños, comunidades indígenas, muchísimos migrantes, no tenemos protocolos para migrantes en nuestros países. En temas de sustracción internacional está la Convención de la Haya y el modelo para mediación, pero no es suficiente. No tenemos operadores en nuestros países que acompañen a los niños cuando ya se hace la restitución. No tenemos gente capacitada, no tenemos cursos que estemos proponiendo como mediadores a ese nivel. Siempre nos quedamos con el nivel de vamos a certificarnos, vamos a capacitarnos en técnicas, herramientas, en principios, en etapas, y ahí nos quedamos. Me parece que tenemos que ampliar esa visión. Roberta tiene un libro maravilloso para la voz del niño, cómo trabajar, cómo acercarnos nosotros mediadores a los niños. Ya la estoy esperando que me mande en español su libro, porque no entiendo muy bien el italiano, ¿no? Pero son de estas propuestas que nos ayudan, ¿no? El libro de Daniela desde los casos que son una multivisión, ¿no? Es una multidisciplinariedad, seguir trabajando ahorita estoy trabajando con Araceli, que próximo las invitaciones van a estar ahí a la orden del día para un podcast desde tu experiencia como mediador. ¿Qué vives? ¿Qué tienes que enfrentar?
¿qué tienes que aprender? Entonces, Araceli desde Ecuador y Cristina desde Colombia y yo desde México vamos a estar trabajando con ese proyecto, el cual están súper invitados para que participen con nosotros y entender también esa visión, no meramente como algo jurídico, ¿no? Sino ustedes, ser mediadores, que implica también para ustedes en valores, en comportamiento, en formación, en límites personales, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la respuesta que yo te podría compartir, Carmen, y gracias por acompañarnos. Wow. Gracias, Paola. ¿Y cuántos desafíos, eh? Ahora sí es que se acabó la timidez y se nos acumulan los mensajes de agradecimiento, de felicitación por el espacio, de lo enriquecedor que está siendo y también algunas preguntas. Algunas se nos salen un poco del guión, como Diego desde Guanajuato, México, nos pregunta qué nos funciona para la contención emocional. Permítenos, Diego, que nos guardemos esta idea para convocar otro espacio de reflexión. Hoy se nos sale un poco de lo previsto, pero es apasionante y de hecho Paola ya nos daba algunas pistas de algunos proyectos que están ahondando en este asunto. Alguien nos preguntaba, Daniela, también desde México, si se puede conseguir tu libro de mediación en el mundo en papel allá. No sé si en algún momento también nos vas a poder responder. Ahora te doy la palabra. Y también hay quien señala, por ejemplo, Mar desde Cataluña, que aquí los abogados buscan, parece, el sistema más rápido como el burofax para cumplir la procedibilidad, pero no para proponer la mediación y ahondar. En fin, no tengo mucho más tiempo. Discúlpenme. Daniela, si quieres contestar lo de tu libro en concreto. Y también Pablo Arteta nos ha facilitado su contacto por si alguien le quiere ayudar en su iniciativa, en la que muchos ya hemos colaborado, de mediación en Colombia. Pues aquí está su contacto, su teléfono, y vale la pena también contribuir en esto. Daniela, nos das tu respuesta y le pasamos Pues, la palabra a pues que Alejandro. me... Gracias, gracias. Muchas gracias a todos por el interés y que me escriban al Instagram que es más fácil que ponerles el número, que les puedo poner el número de teléfono, también se lo pongo, pero el arroba Daniela Mediadora y os lo puedo mandar en PDF. Si no os molesta, pues se lo comparto en PDF. Vale la pena. Muchas gracias, Y Daniela. Pues ve. perdona, esto de Mar, que decía lo de Mar, que es atendible lo que planteas, pero como lo dijo Carmen y también lo puedo traer, lo traigo yo. Todo requiere un tiempo, un proceso. Yo entiendo, la ley anterior que vosotros teníais, como no era obligatorio, pues quizás estaban todos tranquilitos y cómodos. Esto justamente los ha movilizado y también a veces ante el desconocimiento sabemos, las personas, toda la gestión de las emociones, ¿qué nos pasa a las personas con lo nuevo, con lo desconocido? Nos sacan de ese espacio que nosotros sabemos qué hay antes y qué hay después y qué pasa si esto sale bien o no sale tan bien, qué respuestas tengo. Pues ante ese desconocimiento, quizás pase esto, Mar, que tú dices. Entonces, habrá que echar a andar, ¿no? Caminarlo más hasta que sigan, hasta que aparezcan más letrados, abogados, abogadas, que digan, pues no, que yo no quiero el burofax, a ver, que quiero ponerle tiempo a esto. ¿Por qué? Porque también el abogado va a cobrar honorario por eso, que esto es muy importante. A ver, que no tengáis miedo, que el abogado tiene que cobrar por este asesoramiento, como el mediador y como todo el profesional que realiza un trabajo. Así es que es lo que podría decirte. ¿Que ha llevado tiempo en Argentina y sigue llevando? Pues sí. Gracias, Daniela, porque nuevamente nos lleva el tema. Yo me despido aquí, le doy la palabra a Alejandro. Mil gracias a los ponentes por aceptar esta invitación. Gracias, Daniela, por hacerlo posible. Gracias, Alejandro, por acompañarnos una vez más en esta locura. Y todo tuyo el cierre y muchos besos y muchos abrazos a todos, que estoy muy emocionado. Gracias a vos y gracias por los últimos 5 minutos que me regalan. Bueno, yo quisiera decir que hoy fue muy rico todo el debate que hubo alrededor de una base que fue un generador de ideas, como la Ley Orgánica 1 de 2025 de España, pero lo que sí es cierto, que esa obligatoriedad de acreditar un intento de mediación antes de presentar la demanda, requiere que discutamos una de las preguntas que surgió aquí en medio del debate, que fue una aseveración tuya y una provocación de Pablo Arteta, que la mediación es contracultural, dijiste vos, y Pablo Arteta dice, bueno, ¿es contracultural o sirve también para avanzar hacia la paz? Y yo creo que acá hemos hablado de todo.
no solo de cómo el sistema se mira al sistema para desjudicializar, para despresurizar, y cómo los requisitos de procedibilidad o han permitido o no discutirse al calor de la constitucionalidad o de las normas jurídicas internacionales, de los tratados internacionales que dan vida, sino en verdad hemos puesto sobre la mesa todos los temas, incluso hasta las paradojas de los temas. Pero yo quisiera decir que cuando la Argentina tuvo una dictadura, tuvo por encima de la Constitución y las leyes internacionales, o sea, los tratados internacionales, que era lo máximo constitucional que podíamos llegar a tener, tanto la Constitución como el bloque de constitucionalidad, bueno, teníamos también un estatuto que estaba por encima, que lo había puesto la dictadura, un estatuto para el proceso de reorganización nacional, así lo llamaban. Pero ustedes en España tuvieron también las leyes del reino que derogaron la Constitución, pusieron en vigencia eso, y hasta fines del 78 no tuvieron Constitución. Y entonces, tratar de enmarcar todo dentro de lo jurídico normativo nos hace entender que muchas veces lo jurídico normativo está al calor también y al servicio de los sistemas políticos. Y estamos viviendo una situación muy especial. ¿Por qué? Mire, yo enseño Derecho Internacional y Derechos Humanos, y yo no sé cómo voy a abrir el curso de Derecho Internacional y Derechos Humanos al calor de lo que está aconteciendo. Yo no sé si hablar de una falacia o de una entelequia, no lo sé todavía qué epíteto le voy a poner. Lo que sí creo que por encima de esta Constitución y de lo que son los tratados internacionales existe el poder de la fuerza, pero que está acompañado con el odio que se disfraza de libertad, está acompañado de la violencia con discursos que lo justifican, de la constitución del enemigo como un enemigo propio. Entonces ahí sí cobra mucho sentido hablar de qué hablamos cuando hablamos de mediación. Y no hay duda que hablamos de algo que es contracultural y contrafáctico. Entonces digo, en buena hora que estemos empujando entre todos un carro que pueda llegar a darle sentido a la cultura de la paz. En buena hora que nos pensemos alrededor de cómo funciona el sistema con las ambigüedades y opacidades y las propias contradicciones que el mismo sistema genera a partir de esto que se podría llamar anomia boba. Esto que se podría llamar hasta dónde las trabas burocráticas y las resistencias logran que el derecho no se cumpla. Entonces aquí vemos que aquellos que creen que esa dimensión sistémica de la inobservancia puede transformarse en una traba burocrática o decir, no, esto en verdad es una dilación, porque así como el patriarcado tuvo 2000 años de historia, y un proceso de deconstrucción lleva una transición y un tiempo para cambiar. Y bueno, nosotros tenemos muchísimos años de litigiosidad y el cambio de paradigma tarda para poder imponerse. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que seguir poniendo en lo que han planteado nuestros ponentes? Difusión, apertura, incidencia en la política pública, incidencia en la cultura, abrir otros espacios, lógicas interdisciplinares, rediscutir nuestro propio sistema de la práctica. Yo creo que es fundamental que esto no es solo acceso a la justicia, no es solo acceso a la justicia, esto es mucho más. Y como es mucho más, es bueno que lo pongamos en función de hasta dónde lo queremos poder llevar, porque me parece que discutir alrededor de si la burocratización es un límite, si hay inseguridad jurídica, si hay resistencia de la abogacía, y no alcanza para darle el sentido de la lucha por el sentido que tiene el campo de la gestión constructiva de conflictos. Entonces, me interesa mucho, mucho, que esta profundización que hicieron desde los diferentes países la pongamos en contexto, que va más allá de si se aplica o no se aplica la ley, si algún abogado plantea la inconstitucional y algún juez le hace lugar incluso, porque esas contradicciones del sistema también existen, o cómo econométricamente da buenos resultados el campo de la mediación en función de cómo se mide la mediación, sino cómo en verdad
requiere que incidamos en serio en la cultura. ¿Cuánto tenemos que hacer en la currícula del derecho todavía para poder generar un cambio de paradigma en los mismos abogados que son los que más resistan al sistema? ¿Cuánto todavía tenemos que hacer abriendo canales de participación ciudadana, como lo haces vos, Oscar, dentro de una comuna y llevarlo a otros campos, como es el campo de la inseguridad, como es el campo de lo social, urbano, territorial? Creo que todo esto hace a un campo de acción disciplinar que se está abriendo camino y que nosotros mismos estamos viendo que está dando mucho resultado, y sobre todo si lo ponemos en valor, tenemos que decir qué bueno que formamos parte de este lado de la trinchera, porque el otro es terrorífico. Esto es lo que yo quería decirles. Quiero agradecerles mucho a todos los ponentes porque le han dado un contenido enorme y de una calidad, cada una de las ponencias, superlativa, que creo que ponen en debate uno de los temas que a nosotros nos interesa muchísimo, que es cuál es el contenido que tiene el campo de la gestión constructiva de conflictos en la etapa actual, pero también pone en valor cuánto se pudo lograr en tan poco tiempo. Porque esto también nosotros lo tenemos que valorar. Creo que nosotros en tan poco tiempo hemos generado algo que es contrafáctico, contracultural, que le abre el camino a lo que decía Paola en su momento, que dice el proceso, a la tutela efectiva. Esto si esto lo logra la mediación. Es muchísimo, porque esto en verdad tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas y nosotros le estamos dando ese lugar. Si, como bien dijo nuestra querida Ugarte, esto en 2 meses, en tiempo, la temporalidad cambia lo que algo antes trataba tanto tiempo. Si económicamente tiene semejante impacto, y bueno, en buena hora que lo hayamos traído, y en buena hora que seamos todos nosotros militantes y difusores del campo de la gestión constructiva de conflictos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Mil gracias, Alejandro. Bueno, con la promesa de reencontrarnos pronto y seguir tejiendo esta red que nos une como familia de la mediación, lo dejamos aquí y hasta muy pronto. Que vaya muy bien. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias al Que estén colegio. muy bien. Igual, Gracias. abrazos Muchas Un abrazo. gracias grandes. a cada uno. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo para todos. Buena tarde. Igualmente. Gracias. Chao, buenas noches para algunos. Chao, chao. Buenas noches, sí. Chao. Lindo verles, ¿eh? Un gustazo. Gracias, Ale. Mua. Beso, Gracias, Carmen beso. Soria. ¿Dónde está Gabriela? Ay, a todos los amigos. Pablo, que estés muy bien. Cuídate.